Y vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a leer solamente 2 versículos. Si usted puede ser tan amable, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, leemos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer, hermanos, usted me sigue con su vista. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soberano Dios y Padre nuestro, Señor, rogamos que tú nos ayudes en esta mañana. Bendice el culto, Señor, que con amor, con esfuerzo dedicamos a ti. Ayúdanos a darte lo mejor de nuestras vidas. Yo te ruego, Padre Celestial, que por favor tú nos hables a nuestras mentes y que tengamos un corazón dócil. Yo ruego, Dios mío, por aquellos hermanos que tienen cargas en sus corazones, situaciones que lo han estado agobiando. Señor, yo ruego que tú los bendigas, Padre Celestial, que tú fortalezcas, animes a esos corazones quebrantados, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos darte siempre la gloria y la alabanza por lo bueno que tú has sido con nosotros. Guíanos, Señor, llénanos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Estamos hoy en Romanos capítulo 12 y estaremos hablando bajo el tema Dedícate completamente a Dios. Mis hermanos, y en esta serie de mensajes que nosotros hemos estado llevando sobre la carta a los romanos, hemos por lo menos de manera general, ¿verdad?, observado algunas de las grandiosas bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo. Todos los creyentes en Cristo tenemos muchísimas bendiciones. Si ustedes se acuerdan, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, allí estuvimos viendo que Pablo nos enseñaba a nosotros que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. También vimos en el versículo 18 de Romanos que la ira de Dios está sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. Aquellas personas se van a enfrentar a la justa y consumidora ira de Dios, hermanos. En el capítulo 5, el apóstol Pablo nos enseñó que los creyentes hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido justificados, y que por medio de nuestra justificación nosotros tenemos, según Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos una esperanza viva, una esperanza verdadera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todas esas bendiciones las vimos en el capítulo 5. Hemos sido declarados justos, hermanos, ante la Suprema Corte Celestial. Nosotros hemos sido declarados justos. Nuestros pecados todos han sido perdonados por Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Cristo Jesús dio su vida por nosotros en expiación por nuestros pecados. Ahora usted y yo tenemos ese libre acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 10. Tenemos acceso al trono de la gracia, por medio del cual cada uno de nosotros podemos tener una relación personalmente con Dios, directamente. Pero no tan solo eso, sino que por medio de nuestra justificación nosotros entramos al proceso de santificación posicional y progresiva. Es decir, Dios nos da a nosotros la libertad para vivir bajo el Espíritu, nos da la capacidad para agradarle. Somos santos de manera posicional, pero cada día nos vamos santificando por medio de su Espíritu Santo y su palabra en nosotros. Santificados, mis hermanos, es un proceso que nos va a llevar a nosotros toda la vida. Usted y yo vamos a ir santificándonos toda la vida mientras estemos en esta tierra. Pero no solamente eso. Por la misericordia de Dios, todos los creyentes, como vimos hace algunas semanas en Romanos 8, no estamos bajo ninguna condenación. Y eso es una gran bendición. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
tenemos libertad para vivir, pero no conforme a la carne, como decía Pablo, no conforme a la carne para tener la carne, ¿verdad? Para usar la carne como pretexto. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hemos sido predestinados, hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados como hijos de Dios para siempre. Y eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición, mis hermanos, que usted y yo hemos sido salvados. No hay condenación como vimos algunas semanas. Ahora, como dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 creo, que dice de la siguiente manera, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo, hermanos, tenemos todas las bendiciones espirituales de Cristo Jesús. Usted y yo somos ricos, hermanos. Somos bendecidos. Somos realmente, hermanos, privilegiados. Los capítulos 9 al 11 de Romanos entonces dan un giro a la carta del apóstol Pablo. En estos capítulos el apóstol Pablo trata sobre el enfoque de la salvación e Israel y el judío. Sabemos por las escrituras de la elección, de la caída y restauración futura de Israel, es lo que Pablo menciona en esos capítulos, y la puerta que Dios abrió al mundo gentil. Entendemos que la misericordia del Señor envolvió a todos aquellos desobedientes judíos y gentiles que no importa su procedencia, pero que todos ellos podían ser salvos invocando el nombre del Señor, como dice Pablo en Romanos 10. Que si invocares, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, tanto judíos como gentiles. Eso no lo vimos en Romanos, pero en nuestra serie, pero es lo que tratan esos capítulos. Al terminar entonces, mis hermanos, 11 capítulos de enseñanza profunda y apasionante acerca de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ahora el apóstol Pablo gira, como dice el GPS, gira a la derecha, gira y hace un cambio totalmente ahora en su enfoque a la carta. Él pasa de lo teológico, pasa ahora a lo práctico. Mis hermanos, Pablo se encarga de que estos creyentes puedan darle al Señor todo lo que ellos han recibido. Pablo se encarga de que estos hermanos le den al Señor no un poco de sus vidas. Se dediquen completamente al Señor por todas las bendiciones que ellos han recibido. ¿Cuáles son las bendiciones que ellos han recibido, mis hermanos? Si usted escuchó lo que yo estaba diciendo, esas grandes bendiciones que usted y yo hemos recibido, una de ellas es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, adoptados como hijos de Dios. Eso es una gran bendición. La verdadera clave, mis hermanos, para una vida cristiana productiva no está en usted tener más y más y más de Dios. Está en que usted mismo se entregue por completo a su Dios. Esa es la clave de la vida cristiana. Que usted se entregue totalmente a las cosas de Dios. Es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Todos nosotros somos adoradores. Algunos adoran a sus ídolos, otros se adoran a sí mismos. Pero Dios nos manda a nosotros a que le adoremos a Él. De hecho, Jesús dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Usted y yo somos adoradores. Algunos adoran a sí mismos, otros se adoran a sus ídolos, pero todos en algún grado somos adoradores. Los niños son adoradores. Ellos aprenden a adorar a Dios desde pequeño. Ellos aprenden. Dios entregó a sí mismo por nosotros a fin de que nosotros, hermanos, pudiésemos entregarnos completamente al Señor. Dios dio lo más valioso que Él tenía. ¿Qué era lo más valioso que Dios tenía? Jesucristo. Por usted y por mí. Nuestro llamado como cristianos es que usted y yo vivamos sirviendo al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra manera de vivir. Que nosotros vivamos para adorar a Dios. Hermanos, usted y yo adoramos a Dios no solamente el domingo. Usted viene a continuar adorando a Dios en la iglesia el domingo, pero usted adora a Dios en todo lo que usted hace, hermanos. Usted adora a Dios en su matrimonio. Usted trae gloria y honra a Dios en su matrimonio, en la crianza de sus hijos. Usted trae gloria y honra a Dios y adora a Dios
por medio de su actitud y su conducta hacia los demás. Nosotros vivimos para adorar. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Mis amados hermanos, la verdadera adoración incluye muchas cosas más. Incluye servir a los hermanos, servir a la iglesia, pero más que todo eso, como vimos en los versículos de Hebreos, en el versículo de 16 de Hebreos 13:16, dice que la adoración sacrificada incluye no olvidarse de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, dice la Biblia allí, se agrada, ¿quién? Dios. Dios se agrada. Sin embargo, hermanos, por encima de todas las cosas que usted y yo podamos hacer, el acto supremo de adoración consiste en que usted y yo nos ofrezcamos completamente a Dios. Por encima de cualquier cosa, es lo primero que usted y yo debemos hacer. Entregarnos completamente al Señor. Y es lo que a mucha gente le cuesta. A mucha gente les cuesta. Lamentablemente muchos creyentes procuran tener la clave de la vida cristiana de manera equivocada. Algunos dicen que la vida cristiana exitosa está, como le dije ahorita, en tener mucho más cosas de Dios, más y más y más y más y más. Pero eso no consiste en la vida cristiana del ser humano. Nuestra vida cristiana, mis hermanos, está en que usted y yo nos rindamos completamente a Dios. De hecho, Pablo dice en Efesios, como ya le había mencionado, que Dios nos bendijo con algunas bendiciones. Dice ahí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, usted y yo no podemos pedir más. Somos ricos, somos bienaventurados, somos dichosos, doblemente felices, porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Ahora, lo que usted y yo debemos de hacer es entregarnos completamente a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Jesucristo fue hasta el extremo por salvarnos a nosotros, hermanos. Él fue hasta el extremo. De hecho, si ustedes se acuerdan en Getsemaní, en la oración de Getsemaní, Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Si hay otra manera, Dios Padre, de que yo pueda salvar a esta gente, dámela. Hermanos, Jesús nunca había experimentado la separación de su Padre. Nunca lo había experimentado. En ese momento Jesús estaba luchando en Getsemaní. De hecho, hermanos, el futuro suyo y mío estaba en juego esa noche. Porque el diablo estaba tentando a Jesús en Getsemaní para que Jesús no fuera a la cruz, para que Jesús se negara. De hecho, la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en estos versículos que nosotros leímos, Romanos 12, 1 y 2, básicamente, mis hermanos, son el fundamento sobre el cual nosotros podemos afianzar nuestras vidas. De hecho, si no entendemos estos dos versículos, no vamos a tener manera de entender los próximos capítulos. Y quiero que usted vea conmigo, mis hermanos, en primer lugar, la motivación para dedicarnos a Dios. Mire el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga cómo él empieza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo conecta, como le dije, la parte teológica con la parte práctica. Aquí Pablo está haciendo una alusión a todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Pablo está haciendo un llamado de forma, hermanos, tierna, por así decirlo, a sus hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que tú te dediques completamente a Dios. De hecho, Dios fue el que inspiró a Pablo a que escribiera esto. Pero es el mismo Dios que nos está rogando a nosotros a que nos dediquemos a Él. De hecho, la frase así que, hermanos, como empieza el versículo 1, esta frase está relacionada con los versículos que le antecedieron, los versículos atrás. Romanos 11:36, donde Pablo dice que todo es de Dios y que todo ha sido diseñado para su gloria. Vaya a Romanos 11:36, Romanos 11:33, por favor. Dice la Biblia allí,
Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oiga lo que dice Pablo aquí. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que Dios ha creado, mis hermanos, como dice Pablo en Colosenses, las cosas visibles e invisibles, todo ha sido creado para su gloria. Dios hizo los cielos, la tierra, las estrellas, el universo, las galaxias, todo lo hizo para su gloria. Todo eso Dios lo hizo para su gloria. Dios creó todas las cosas, hermanos, para su gloria. Nos creó a usted y a mí para su gloria. De hecho, hermanos, el propósito suyo y mío en esta tierra no es ser salvos, es vivir para la gloria de Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Y hay algo que Dios ama más que usted y que yo. ¿Sabe lo que Dios ama más que usted y que yo? Dios ama más su gloria que usted y que yo. Y si hay una razón por la que yo debo de vivir, hermanos, es para la gloria de Dios. Para su gloria, hermanos, es para su gloria. Dios usó a Pablo como instrumento para que dijera, así que hermanos, os ruego, pero es Dios mismo que nos está rogando a nosotros. Es Dios mismo que nos está rogando a nosotros, nos está llamando con amor, con ternura, y que por sus misericordias nos dediquemos a Él completamente. Porque Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias. El apóstol Pablo está haciendo alusión aquí a las bondades de Dios, como víamos en el resumen de los mensajes que hemos visto. Que usted y yo hemos sido grandemente bendecidos por recibir tantas cosas de Dios, muchísimas bendiciones espirituales, y que por las misericordias incomparables de nuestro Dios manifestada a través de Jesucristo, nos extendió su gracia, nos extendió su amor, nos extendió su misericordia al salvarnos. Por la misericordia de Dios es que somos salvos, mis hermanos. Es por la misericordia de Dios que tenemos esperanza. Hermanos, es por la misericordia de Dios que tenemos paz. Es por la misericordia de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por las misericordias de Dios. Es por la misericordia de Dios que tenemos ese perdón, hermanos. Es por la misericordia de Dios que tenemos fe en el verdadero Dios. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. Es por su misericordia que estamos aquí. Es por la misericordia de Dios que nuestras almas son salvadas, y eso debe motivarnos a nosotros a rendirnos completamente a Dios. Por su misericordia. Hermanos, cuando tú entiendes que tu pecado ha ofendido al grandioso, majestuoso y soberano Dios, y que por alguna razón que tú y yo nunca vamos a entender, Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para salvarnos de la justa ira y consumidora de Dios. ¿Qué nos debe motivar a eso, hermanos? Esto debe motivarnos a nosotros. De hecho, debe de haber un deseo imperante, ferviente en nuestros corazones, que desee servirle a Dios por toda la vida. Hermanos, Dios no llama a los pastores que se dediquen solamente completamente a Dios, a todos los cristianos, a todos, a toda su creación, a toda su creación. Cuando tú ves la historia de la redención y la misericordia de Dios y todos los acontecimientos que han estado relacionados con tu vida, yo creo que ya eso ha sido demasiada evidencia para que tú tomes la decisión de entregarte al Señor completamente. Vemos la rendición sacrificial del creyente. Dice la Biblia que presentéis vuestros cuerpos, dice el versículo 1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hermanos, nosotros los creyentes somos los únicos que podemos ofrecer un sacrificio vivo a Dios. Los incrédulos no pueden ofrecer un sacrificio vivo. Nosotros podemos ofrecer un sacrificio vivo a Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo tenemos vida espiritual por medio de Jesucristo. Por esa razón usted y yo podemos ofrecer un sacrificio vivo a Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora usted y yo podemos venir delante de Dios y ofrecer en un acto de adoración sacerdotal un acto de sacrificio al Señor. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento venían los sumos sacerdotes y los sacerdotes, ¿verdad?, ofrecer sacrificios por ellos y por los pecados de todo el pueblo? Ahora en Cristo usted y yo somos sacerdotes. Usted y yo en Cristo somos sacerdotes. Podemos venir delante de la presencia de Dios y ofrecer sacrificios, no de animales, porque ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, como dice Hebreos, una vez y para siempre por todos los pecados. ¿Por qué debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, según el versículo 1? Mis hermanos, en primer lugar, nuestros cuerpos es más que el caparazón que nosotros tenemos. El cuerpo de nosotros es el lugar donde residen nuestras almas. El cuerpo de nosotros está nuestro viejo hombre y no redimido, porque el viejo hombre no está redimido. Mi carne no está redimida. Nuestros cuerpos abarcan no solamente nuestro ser físico, sino también los malos deseos, la voluntad de la mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. De manera, mis hermanos, que cuando rendimos a Dios nuestras almas, nosotros aunque somos de Cristo, pertenecemos a Cristo y no vamos para el infierno, vamos para el cielo, nosotros moramos en un cuerpo corrupto por el pecado, dañado. Un cuerpo, mis hermanos, que puede entregarse con muchísima facilidad al pecado. Sí. Usted y yo sabemos lo fácil que es caer en el pecado. Pero tenemos esa lucha, la carne y el espíritu, pero estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es una batalla, mis hermanos. Nosotros podemos caer en pecado porque vivimos en un cuerpo dañado por el pecado, pero aún así nosotros podemos darle gloria a Dios por medio de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos siguen siendo el centro de todos los pensamientos pecaminosos. Pablo decía a los corintios que él se golpeaba su cuerpo. Se golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, decía Pablo, yo mismo venga a ser descalificado. Hermanos, es una batalla. Es una batalla constantemente en donde debemos sacrificar nuestros cuerpos, nuestros apetitos, nuestros deseos, ofrecérselos a Dios. Debemos ofrecerle a Dios nuestros cuerpos, porque por medio de nuestros cuerpos Dios es glorificado. Pablo lo dice en Corintios, 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Y cómo yo traigo gloria a Dios en nuestros cuerpos? ¿Llevando una buena dieta nada más? No, hermanos. Sí, es parte de que usted glorifique a Dios alimentando y cuidando su cuerpo, pero usted debe de cuidar su cuerpo, sus malos deseos, sus malas voluntades y someterlas a la voluntad de Dios. Pero cuando no tenemos una mente renovada, cuando nuestra mente está llena de basura, hermanos, entonces indiscutiblemente lo que va a salir de nuestra mente es basura. Porque nosotros estamos constantemente aprendiendo. Aprendemos de los maestros, aprendemos de la sociedad, aprendemos de nuestros padres y rara vez aprendemos de quien debemos aprender. Rara vez. Porque habéis sido comprados por precio. Usted y yo ya no nos pertenecemos, hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, hermanos. Dios quiere que tú consagres tu vida, que tu vida sea un olor fragante a Dios.
Que tú te entregues completamente y que ofrezcas tu cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, santo. Usted debe de vivir en santidad, hermano y hermana. La santidad no es para traerle el domingo nada más, es para el resto de la semana, todo el tiempo. Un sacrificio vivo, santo. Mi vida debe ser santa. Pedro nos dice en la carta primera de Pedro, capítulo 1, o segunda de Pedro, capítulo 1, que dice, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, Pedro no nos está diciendo a nosotros que nos comportemos santamente. Pedro nos está diciendo a nosotros que tú seas santo y ya. Ni para atrás, ni para adelante. Santo, santo. Debemos vivir en santidad para Dios, hermanos. ¿Qué nos cuesta a nosotros dedicarnos completamente a aquel Dios que lo dio todo? Dio lo más valioso que tenía. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? O sea, tú has caído en cuenta lo que tú has recibido. Porque algunos no sé si han caído en cuenta. Pero tú has caído en cuenta lo bendecido que tú eres por Dios. Que cuando tú no merecías ser salvo, Dios, por su amor, por su misericordia, por su beneplácito, como dice Efesios, mandó a su Hijo a morir por un pecador que había ofendido su santidad, que había puesto por el suelo su nombre. Eso lo hizo Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos capacita a nosotros para vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Pero el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como instrumento para purificarnos. Si usted no lee su Biblia, usted no va a ser santo. Usted no va a ser santo leyendo libros de cristianos, libros de teología. Eso no lo va a hacer santo a usted. Eso le va de información, pero hermanos, la Biblia es la única que lo puede transformar a usted. La Biblia es la única que puede transformar su mente y su corazón. Pablo dice en Romanos 6:13, ni presentéis tampoco vuestros cuerpos, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está, hermano. Que usted debe de ofrecer su cuerpo, no como instrumento de injusticia, la iniquidad, para servir al pecado, sino para servir al Señor, como instrumento de justicia. Hermanos, el sacrificio vivo que debemos ofrecer a Dios, aquel Dios que murió por nuestros pecados, que lo dio todo, debe ser nuestras vidas completas, nuestras voluntades, nuestras esperanzas, nuestros planes, nuestros deseos. Hermanos, todo lo que es valioso para nosotros, dedícaselo a Dios. Todo lo que pueda ser de algún aprecio terrenal, todo lo que te hace sentir realizado, realizada, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Mire, un misionero, no sé si usted ha escuchado el misionero el hermano que fue al África, se llama David Livingstone. Él tenía un diario y en su diario él escribió lo siguiente: la gente habla mucho acerca del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. Y decía David Livingstone, ¿puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser algo que no pasa de ser el pago de una mínima parte de la deuda infinita para con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar? ¿Acaso es sacrificio aquello que genera su propia recompensa a una vida activa y saludable, la conciencia de hacer el bien, paz mental y la esperanza radiante de un destino glorioso de aquí en adelante? Decía él, me aparto de tal palabra, de tal manera de ver las cosas, de siquiera concebirlo. Soy enfático al decir que no fue un sacrificio en absoluto. Digo más bien que es un privilegio. Es posible que la ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro aquí y allá, combinados con las conveniencias y caridades de esta vida, nos distraigan con ciertas pausas y causen algo de conmoción en nuestro espíritu. Decía él,
Pero tales cosas no duran más que un momento y son nada. Y son como nada cuando se comparan con las glorias que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Yo nunca hice un sacrificio. En tales términos jamás deberíamos hablar si es que recordamos el gran sacrificio hecho por Cristo, quien dejó el trono del Padre en las alturas para entregarse a sí mismo por nosotros. Hermanos, lo que usted haga por el Señor es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo merecemos estar como la arepa. Fuego por arriba y fuego por abajo. Condenados, alejados, como dice Pablo. Nosotros estábamos alejados de la vida de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es un privilegio dedicarnos completamente al Señor. Hermano, le voy a decir algo que tiene mucho significado para mí. Vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena. Se lo digo, vale la pena, hermanos, servir a Jesucristo. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales a Dios. Y esos animales debían de ser puros, sin manchas, sin defectos, ¿verdad? Ustedes saben eso. La pureza de estos animales representaba la pureza que Dios requería de aquellos que venían delante de Él a traerles esa ofrenda. Es decir, los animales que iban a sacrificar eran, por decirlo así, los representantes de esas mismas personas que ofrecían su ofrenda a Dios. Pero en el libro de Malaquías nosotros encontramos un ejemplo de un grupo de personas que ofrecían sacrificio de animales a Dios, pero lo ofrecían con animales tuertos, animales enfermos. Y miren lo que dice Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice Dios, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Está diciendo Dios aquí. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, tú vienes a mí a ofrecerme un animal cojo, ciego, y tú dices que eso no es malo. Ofrécele ese mismo sacrificio a tus gobernantes, a aquellas personas que están encima de ti, a ver qué van a hacer contigo. Mis hermanos, lo triste es que estas personas le daban al Señor ofrendas defectuosas de segunda clase y a los representantes del gobierno ellos le daban lo mejor. Lo mejor le daban, porque de eso dependía en muchos casos sus posesiones, lo que ellos tenían, porque a lo mejor le podían incautar todo o lo podían meter preso por falta de respeto. Pero ellos tenían más temor a los hombres que a Dios. Y es triste que así como en el tiempo de Malaquías haya muchos creyentes que solamente le ofrecen a Dios lo que les sobra de su tiempo, lo más mínimo de sus vidas, lo que para ellos no tiene ningún significado. Es triste, hermanos, pero es la realidad. Que hay gente que le tiene más temor a los hombres que a Dios. Son más puntuales, más responsables con Dios que con los hombres que con Dios. Es el mundo donde vivimos. Pero no debemos ser moldeados, como vamos a ver, por el mundo, influenciados. Porque si aquel Dios que dio lo más valioso que tenía, por algo que no tenía ningún valor, porque tu vida y la mía no tenían ningún valor. Si nuestras vidas tienen valor, hermano y hermana, déjeme decirles, es porque ya Cristo nos redimió. Pero de lo contrario, hermano, usted y yo, en la física, lo que enseñan matemáticas o lo que saben de matemáticas, usted y yo valíamos un cero a la izquierda, izquierda, izquierda. Y más izquierda, izquierda infinita. Pero ahora en Cristo tenemos un valor. Y es porque Cristo nos amó, nos justificó, nos adoptó, nos redimió de nuestros pecados. El fin de todo acto de adoración es agradar a Dios. La meta suya y la meta mía debe ser la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios. Debemos perseguir su gloria y nada más. Perseguir su gloria y nada más, hermanos. Hermanos, mira, será un placer para Dios. Es como cuando Dios le dijo
a Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, que vino una voz del cielo y decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, será una bendición para nosotros que Dios dijera eso mismo de nosotros. Esta es mi hija amada, en ella yo tenga complacencia. Bueno, Dios lo dijo de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal? En él se agrada mi alma. Hermanos, solamente un sacrificio vivo y santo, la entrega de nosotros mismos a Dios, y lo mejor que tenemos de nosotros es lo que resulta agradable delante de Dios. Hermanos, es la única manera en como usted y yo podemos darle a Dios un culto racional. Una adoración humilde. Una adoración dispuesta a dar lo mejor de sí mismo a Dios. Dios es lo más importante para ti. Sí, pastor. ¿Y cuántas veces tú lees la Biblia a la semana? Bueno, una sola vez, 2 veces por semana. ¿Y cuántas veces tú oras? Bueno, yo oro tanto tiempo. Si Dios es lo más importante para ti, entonces evalúa tus prioridades, hermanos. Evalúa en qué nivel está Dios en tu vida. Toma una agenda, evalúate, toma inventario de tu vida. ¿Qué tanto estás tú dedicado al Señor? Hermano, dedicarte al Señor completamente no es que tú dejes tu trabajo y vengas a vivir en la iglesia. No. Dedicarte completamente al Señor es que tú le des a Dios tus prioridades. Que Dios sea lo más importante en tu vida, en tu familia. Que tú le enseñes a tus hijos el temor de Dios. Que tú le des lo mejor de ti a Dios. Es que tú ames con todo tu corazón a tu esposa y a tu esposo. Eso es darle lo mejor a Dios. Darle lo mejor a Dios, mis hermanos, es rendirte completamente a lo que Él quiere hacer contigo. Y nada más. Dale al Señor lo mejor que tú tengas. Dale al Señor lo mejor de ti. Porque Dios dio lo mejor de Él y lo más valioso. Hermanos, veamos en tercer lugar la sumisión a la voluntad de Dios. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice Pablo allí, agradable y perfecta. ¿Cuál es la exhortación de Pablo aquí, hermanos? Que no se dejen adaptar, que no se dejen influenciar por el sistema del mundo. No se dejen influenciar, porque este mundo es pura falacia. Sí, nada más, es pura falacia, pura bobería, pero eso es todo. Es lo que el mundo ofrece. Como dice un himno, el mundo nada bueno ofrece. No te dejes influenciar por un mundo que está contaminado por el pecado. Nosotros no somos, ¿verdad? Nosotros somos constantemente presionados, hermanos, por este mundo. En las escuelas, en las universidades. Los jóvenes son más presionados en las escuelas. No, que tú debes de hacer lo otro. Y que las muchachitas y que los muchachitos que están en la onda son aquellos que desobedecen a sus padres, aquellos que son malcriados. Y están constantemente presionando a los jóvenes. Lo triste es, hermanos, que de las 168 horas que tiene la semana, pocos padres le dedican, aunque sea 15 minutos, al tiempo devocional con los hijos. ¿Y así tú quieres que tus hijos sean siervos y siervas de Dios? Cuando no hay hermanos, no hay concordancia, no se afinan lo que tú dices en una cosa en la casa y lo que dices en la iglesia, como que no se afinan, no chocan, no son afinadas. Si tú quieres que tus hijos amen a Dios, ámalo y enséñales por encima de cualquier cosa. Eso es darle lo mejor a Dios. Eso es ofrecerte tú mismo en sacrificio vivo a Dios. Porque a nadie le gusta, hermanos, a nadie le gusta cuando está cansado durar 20 minutos más cuando ya lo que tú quieres es acostarte. Hermanos, pero le voy a decir algo. Criar hijos es como
ahorrar dinero en una cuenta de bancos. ¿Cómo es eso? Cuando usted es joven, en el caso nuestro, yo tengo 2 niños pequeños, cuesta mucho. No le voy a decir, hermanos, que yo no tengo todos los días el mismo deseo, pero tengo que hacerlo. Cuesta mucho, pero al final tendrá grandes dividendos. ¿Cuáles son esos grandes dividendos? Unos niños que amen y respeten a papá y a mamá. Unos niños que amen al Señor. Unos niños que no van a tener prejuicios, porque ¿saben lo que muchas veces hacen algunos padres evangélicos? Que le dan un golpe al niño en la escuela. ¿Y saben lo que muchos padres, el consejo que los padres le dan? ¿Cuál es? Si te dan, dale tú y dale más duro. Pero entonces, en el tiempo devocional, pedimos misericordia de Dios. Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos amor. Hermanos, es que no concuerda, por lo que le estoy diciendo. Si tú dices algo en la iglesia, eso debe de ser igual en tu casa. Si tú le dices eso a tus hijos, ¿sabes lo que le estás enseñando a tus hijos? No le estás respetando el valor de la vida humana. No le estás enseñando lo que dice Proverbios 15:1. La palabra áspera hace subir el furor, más la palabra suave, ¿qué dice? Lo amenguará, lo quitará. Si tú le enseñas a tus hijos desde ya, lo que tú tienes que hacer, lo que ellos tienen que hacer, darle consejos a los hijos. El Señor te va a ayudar y va a traer grandes dividendos. Pero no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nosotros somos constantemente presionados por el sistema del mundo, nuestros hijos. Usted y yo somos presionados, hermanos. Somos presionados. A los cristianos se le ven ahora como estúpidos, como personas que no tienen intelecto, que no saben nada, y lo tratan así. Pero hermano y hermana, no te dejes presionar. No te dejes presionar. Usted y yo tenemos usted y yo los cristianos tenemos 3 enemigos imperantes, que son el diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo son nuestros 3 enemigos. Y el mundo en donde estamos nos hará lo posible para que tú te moldees a ellos. ¿Y sabe lo peor que le puede pasar a un cristiano? Adaptarse a este mundo. Es lo que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema, a esta era. No te conformes a este siglo. Lo que todo cristiano debe de buscar es la gloria de Dios. J. Phillips traduce esta frase de la siguiente manera: no permitas que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza a su propio molde. No permitas que el mundo que los rodea haga lo posible para meterlos a ustedes a la propia fuerza, a su molde. Mis hermanos, no sigan el patrón de este mundo. El humanismo, el secularismo se está metiendo a las iglesias. Si cualquier cosa mundana sale, los cristianos quieren la versión cristiana. Sí, y no debemos permitir ser influenciados por el mundo. No, hermanos. No debemos permitir ser influenciados por el mundo, porque el que gobierna el mundo, ¿sabe quién es? ¿Quién es que gobierna el mundo? John Biden, los presidentes, el diablo. Este sistema está gobernado por el mismo diablo, hermanos. Y usted y yo no debemos adaptarnos, no debemos permitir que nos metan a la mala en el molde de este mundo. Lucha por tus hijos, lucha por tu matrimonio, lucha por tu iglesia. Dedícate a Dios, es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero no te dejes influenciar por las cosas de este mundo. Una de las cosas que hemos visto los miércoles aquí es que en la iglesia hay personas que no son cristianas y se ponen la máscara de cristianos. Pero también, hermano, lo triste es que también en las iglesias hay muchos evangélicos que se ponen la máscara de mundanos. Quieren la música y las diversiones de este mundo, quieren las modas del mundo, quieren todas las cosas de este mundo. Hermanos, si eso no es una vida agradable, no es una vida inadmisible delante de Dios. Porque si Dios te salvó, debes vivir para Él.
es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios no espera que tú seas más inteligente, que tú ganes más. Dios no espera que tú tengas muchísimas cosas materiales. Dios espera de ti que tú te entregues completamente a Él. De hecho, se lo pidió al pueblo de Israel en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que lo ames, que le temas, que le sirvas de todo tu corazón. Juan lo dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sigue diciendo Juan en el capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esto es temporal, esto se va a acabar. No dejes que esto influencie tu vida. No dejes que esto te afecte a ti en tu manera de vivir la vida cristiana, tu matrimonio. Porque el mundo, ¿qué es lo que dice el mundo? Pueden vivir dos personas sin casarse. No, eso no es nada. Es lo que el mundo dice. Pero ¿qué es lo que Dios dice en Hebreos? Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. El mundo te dice a ti, bueno, no vivas de acuerdo a no vives de acuerdo, ¿verdad? Como tú quieras. Si quieres abortar, aborta, no hay problema. Tú eliges lo que tú quieras hacer con tu vida. Es lo que el mundo te dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Tú te has puesto a pensar lo que Dios dice? Porque a veces estamos más enterados de las cosas que habla el mundo que lo que Dios dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sigue diciendo el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra aquí transformaos viene de la palabra griega metamorfos, que significa, hermanos, un cambio de adentro hacia afuera, interior y exterior. Y es la palabra que usted y yo conocemos como metamorfosis. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la mente es transformada, es renovada cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. Dios nos renueva nuestras mentes. Dios nos restaura, nos renueva nuestras mentes, pero es una lucha. Dios nos da su Espíritu, Dios nos da su palabra. Ahora depende de usted con qué llenar su mente y su corazón. Porque todos nosotros podemos llenar nuestras mentes con corazones antivalores, con cosas de antivalores, películas antivalores que promuevan cosas malas, drogas. Todas esas cosas nosotros llenamos nuestras mentes con cosas que no tienen valor eterno. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para santificarnos. Juan 17:17 dijo Jesús allí, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú quieres ser más santo, hermano. Lee tu Biblia. Ama la Biblia. Ámala, atesórala, como dijo David, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ama la palabra de Dios. Que no sea simplemente un adorno en tu casa con el Salmo 91 a la entrada de la puerta, como mucha gente lo tiene. Que la atesores en tu corazón, para que sepas cómo debes conducirte, como dijo Pablo a Timoteo. Para que sepas cómo debes conducirte. Tú necesitas la palabra de Dios para saber cómo vivir la vida que a Dios le agrada. No la tuya, la que tú quieres vivir, la que a Dios le agrada. Mis hermanos, solo la mente renovada constantemente por el Espíritu de Dios a través de su palabra es una mente agradable a Dios. Nosotros tendremos un entendimiento renovado solamente cuando nuestras mentes sean saturadas con la palabra de Dios. Si tú quieres hablar bien, llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Pablo nos aconseja eso a nosotros en Colosenses 3:16 y dice allí, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pablo nos anima a poner por encima todas las cosas de arriba, como dice Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esa debe ser nuestra meta, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de Dios, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, es solamente la palabra de Dios que me va a dar una mente renovada. Y tú lo sabes que es así. ¿Tú quieres pensar bien? Lee la Biblia. Ama la Biblia. Solo una mente renovada completamente por el Espíritu de Dios obrando a través de su palabra es una mente que agrada a Dios. Dice el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú no tienes una mente renovada, tú no vas a ser capaz de discernir la voluntad de Dios. Si tú no tienes una mente renovada, tú no vas a ser capaz de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque acuérdate lo que vimos la semana pasada, que la gente del mundo tiene la mente en las cosas de la carne. Y los cristianos en las cosas del Espíritu. Pero si tú quieres discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, debes de tener una mente renovada. Debes de sumergirte en la palabra de Dios para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Nuestra voluntad imperfecta, hermanos, debe someterse a la voluntad perfecta de Dios. Tu voluntad imperfecta, sométela a su voluntad perfecta. Debemos ser influenciados no por el mundo, sino por la palabra de Dios. Como dijo Livingstone, no es un sacrificio lo que yo hice, es un privilegio. Es un privilegio. La palabra de Dios debe permear en nuestros labios. Que cualquier cosa que yo hable sea de edificación. Pero todos nosotros tenemos la decisión de decidir, tenemos la voluntad de decidir si queremos seguir a Dios, obedecerle o adaptarnos al molde de este mundo. Hermanos, les voy a decir algo, y yo creo que en eso todos nosotros estamos de acuerdo. La manera en cómo usted piensa determina la manera en cómo usted vive. Si usted piensa para sus propios beneficios, para su propio deleite, para su carne, pues eso será el reflejo de lo que usted estará mostrando a los demás. Si la manera de ver las cosas es de una forma pecaminosa, no bíblica, de esa manera te vas a comportar. Decía Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú quieres tener la mente de Cristo, llena tu mente de la palabra de Dios. Renueva tu mente. Renueva tu mente para que tú sepas cómo vivir agradable a Dios en un siglo como el que estamos viviendo. Es como una mente renovada, hermanos. Que tú y yo podemos traer gloria y honra a Dios. Pero si nuestra mente no está renovada, hermanos, y la estamos llenando de basuras, ¿sabe lo que va a salir al final? Esa basura se va a podrir y va a salir el olor. Y eso es lo que va a salir de nuestras vidas. Usted sabe que la batalla casi siempre se logra y se lleva a cabo. ¿Sabe dónde es? En la mente. Si tú estás teniendo pensamientos malos, pensamientos que no traen gloria a Dios, pídele a Dios que te ayude a transformar tu mente, a llenar tu mente con la palabra de Dios. Y empieza a cortar cosas. Porque una cosa es, Señor, dame una mente bíblica, dame una mente renovada, pero cuando llegue a la casa sigue viendo las mismas barbaridades. Y sigue viendo porque el teléfono, hermano, la gente está siendo enseñada, no por los libros, por el teléfono. Esos son los maestros de nuestros hijos. Tienes que tener cuenta que tus hijos están viendo. ¿Tú quieres que tus hijos tengan una mente renovada? Enséñale la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sepan cómo vivir en este mundo? Hermanos, no te estoy diciendo 3 pasos que tú tienes que hacer. Simplemente hazlo, obedece, entrégate completamente a Dios, vive para su gloria y por medio de vivir una vida para su gloria, Dios te va a dar una mente renovada. Pero esa mente que Dios te da, hermano y hermana, debes de usarla para su gloria. Pensamientos para su gloria.
Pastor, a usted no le dan pensamientos malos. Muchísimos. Muchísimos pensamientos malos que a mí me darían vergüenza decírselos. Pero ¿saben lo que yo hago? Yo busco la manera de sacarlo de una vez. Yo lo saco, hermano. Usted tiene la habilidad de poder decidir qué cosas quiere y qué cosas no quiere. Porque si su mente viene un pensamiento malo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cante una alabanza. Diga un versículo, piense en las cosas de Dios. Y eso se le va a ir. Pero todos nosotros, mientras estemos viviendo en este mundo, vamos a tener pensamientos malos. Porque estamos en la carne. Pero para tener pensamientos buenos, también debemos ser influenciados por las cosas de Dios. El primer versículo, hermanos, es un acercamiento a Dios. El segundo versículo es un alejamiento de las cosas del mundo. Pablo te está diciendo aquí, acércate a Dios, conságrate a Él, aléjate del mundo. Es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Que te consagres totalmente a tu Dios, que vivas para su gloria, pero que te alejes del mundo, que no te dejes influenciar por las cosas del mundo. Debemos pedirle a Dios que Él use nuestra vida como Él sea su voluntad y que cumpla su deseo en nosotros. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Como le dijo Pablo a Jesucristo, camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pídele al Señor que te enseñe su voluntad. Pero no hay manera de discernir la voluntad de Dios viviendo en la carne, siendo moldeados por las cosas de este mundo. Transformemos nuestra mentalidad para asumir con agrado lo que a Él le agrada. Transformemos nuestra mentalidad para lo que Él tenga preparado para nosotros. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si tú no tienes una mente renovada y un corazón para Dios, tú no vas a dedicarte, tú no vas a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hermanos, sacrifiquemos a Dios sentimientos, sacrifiquemos a Dios emociones, voluntad, fuerzas y vivamos para su honor. Y como Pablo decía en Romanos 11, 33 al 36, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis pensamientos deben darle gloria a Dios. Si tú estás teniendo luchas con tu mente, empieza a cortar cosas. ¿Qué es lo que te está obstaculizando a ti pensar bien? El TikTok, saca el TikTok ese. Sí, sácalo. Es el Netflix, corta el Netflix. Pero córtalo de raíz. Como dijo Jesús, como lo dijo Jesús en Marcos 9. Que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. No es que te vayas a sacar el ojo. Literal, no hagas eso, hermanos. No hagas eso. Pero lo que está diciendo Jesús ahí es que te va a doler. Te va a doler, pero debes de sacarlo para que agrades a Dios. Corta con aquellas cosas. Corta esas conversaciones con personas que no son tu pareja y elimínala, sácala. Sácala, hermano. Saca esos malos hábitos pecaminosos y que no son de agrado a tu matrimonio. No te dejes influenciar por el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto va a pasar. Sea que usted se vaya primero que yo me vaya primero que usted. Pero esto no es para siempre. Al final, aquel día, cuando estemos ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, aquí está lo que yo he hecho por ti. Mi vida en olor fragante a ti. Que Dios tenga contentamiento con nuestras vidas. Que Dios se agrade porque mi matrimonio honra y glorifica su nombre. Porque como yo crío a mis hijos, porque yo estoy criando hijos para el reino, no para mí, es para el reino de Dios. Eso traiga gloria a su nombre.
que si usted hace lo que hace en esta iglesia, hágalo para la gloria de Dios, no para que yo lo vea o los demás lo vean. Pero haga lo que haga, hermano, para su gloria. Porque usted y yo vivimos en la presencia de Dios, como le dije esta mañana. Salmo 139 dice allí el salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré y me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vivimos en la presencia de Dios. Traigamos gloria a su nombre. Hermanos, hasta en lo más íntimo de nuestras vidas, traigamos gloria a Dios. Porque Él se agrada de tales cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo.